Bien, muy bienvenidas y bienvenidos a nuestro ciclo de webinars Transformando Cuerpo, Mente y Emoción. Yo soy Fran Polloni, soy psicóloga y profesora de yoga. Yo soy Kata Kamu, soy profesora de yoga y estudiante de neurociencia. Y nos mueve a ambas el interés por desarrollar nuestro bienestar propio en la vida cotidiana y también entregar esa experiencia a otros. Y nos conocimos estudiando yoga, estudiando para profesoras de yoga. Y este año decidimos generar estos webinars contundentes y al grano que nos permitan ir comprendiendo cómo transformar ciertos hábitos en nuestro cotidiano para poder vivir nuestra vida con mayor bienestar y mayor felicidad. Así es que prepárense para un viaje, para empezar a transformarse y poder ir creciendo en hábitos cada vez de mayor bienestar y tranquilidad. Hoy día el tema es... Hoy día vamos a ver nuestro primer webinar que se llama Equilibrio Diario, Descubriendo el Yoga en la Vida Cotidiana. ¿Qué es lo que vamos a ver? Principalmente vamos a partir primero describiendo o dando un concepto o nombrando o definiendo qué es lo que es yoga, siempre con un concepto general, por supuesto. Ya vamos a describir qué es lo que es yoga y qué herramientas nos puede aportar el yoga como disciplina para nuestro bienestar cotidiano. Luego vamos a adentrarnos un poquitito en el aporte que ha hecho la neurociencia para respaldar todas estas disciplinas, como por ejemplo el yoga, ¿ya? Y todos los estudios que se han hecho principalmente en relación a la importancia del ejercicio físico, como el ejercicio físico se le da una importancia vital principalmente para el cuerpo, para nuestro cuerpo físico, musculoesquelético, cardiovascular, pero ahora también se ha descubierto a través de estos estudios todo el aporte que hay en relación al ejercicio físico a nuestro cerebro, incluso a nuestros estados emocionales. Y vamos a profundizar un poquitito también de la importancia de la importancia de la respiración en nuestros estados atencionales y la relación que tiene la respiración con nuestras emociones. Y finalmente queremos darles un poquitito como algunos tips o algunas herramientas muy básicas para que poco a poco vayamos incorporando en la cotidianidad algunas técnicas que nos puede aportar el yoga para nuestro diario vivir. Así que vamos a partir por lo primero. Lo primero es lo primero. Vamos a partir entonces, dijimos que íbamos a hablar de qué es yoga y vamos a dar un contexto general de qué es lo que significa. La primera definición que les queremos regalar, que les queremos mostrar, es una definición que hace P.K.S. Iyengar en su libro, perdón, El árbol del yoga. B.K.S. Iyengar es un maestro súper importante. Quiero hacer este contexto antes de comenzar a leerles qué es lo que dice él y cómo define él el yoga. ¿Por qué? Porque es uno de los maestros más importantes de la divulgación del yoga en Occidente, ¿ya? Fue nombrado una de las personas más influyentes en la revista Times y creo que fuera de todo eso, que le da mucho mérito, creo que el mayor mérito para mí también tiene que ver no solo que los practicantes de su método, del método Iyengar, lo ocupan como un referente evidente, sino que también profesores de muchos métodos lo valoran y lo incorporan dentro de sus prácticas porque realmente es un referente importante. Entonces, en su libro, las primeras páginas, él dice lo siguiente: el yoga es uno. Yoga significa unión. La unión del alma individual con el espíritu universal es yoga. Esta noción es, sin embargo, demasiado abstracta para ser entendida fácilmente. Así que para nuestro nivel de comprensión, suelo decir que el yoga es la unión del cuerpo con la mente y de la mente con el alma. Entonces, lo que nos dice aquí Iyengar es que la palabra yoga principalmente significa unión, unión de nuestro alma individual con el universo, con Dios, con el nombre que cada uno quiera ponerle o le haga sentido. Y principalmente la palabra deriva de la palabra sánscrita yug, que significa unir, atar, ungir. Y me gusta mucho ese concepto porque no solamente habla de la unión que uno puede tener con algo más, con algo superior, con uno mismo también. Es esa idea de estar atados a nosotros mismos y yoga pasa a ser eso, una instancia para unirnos, para conectarnos con nosotros mismos, porque es una instancia también de aprendizaje y de estudio personal, que en el yoga le llamamos svadhyaya, un estudio sobre nosotros mismos.
Hay otra definición que hace también Patanjali, que él define que el yoga es Chitta Vritti Nirodha, que significa que es el cese o el control de las fluctuaciones mentales. Me gusta más la traducción cuando dice el control de las fluctuaciones mentales, porque sabemos que la mente tiene esa capacidad rajásica de viajar, ¿no es cierto? Y es muy móvil, de moverse al presente, al pasado, al futuro, de estar pensando cosas constantemente. Y la otra vez conversábamos con la Fran, cómo la mente además muchas veces está pegada en pensamientos o ideas que no necesariamente son beneficiosas para nosotros, que no son pensamientos positivos y que muchas veces son pensamientos o cosas que nunca van a suceder. La importancia entonces de cómo Patanjali define el yoga como esa capacidad o esa posibilidad de mantenernos presentes para poder controlar las fluctuaciones de nuestra mente, ¿no es cierto? ¿Por qué prefiero esa acepción, esa descripción del control más que el cese? Porque creo que detener la mente es imposible, ¿sí? Cesar de pensar es imposible, es la esencia, la esencia que tiene por naturaleza la mente es esa, divagar, ¿no es cierto? Exacto, pensamientos, como dice la Lore, pensamientos rumiantes, que no son beneficiosos, entonces la importancia de generar, aprender a través de hábitos también, generar instancias de atención o estados atencionales que me permitan aprender a estar presente. Eso finalmente es un hábito y es una enseñanza que podemos ir adquiriendo a través de ciertas prácticas que vamos a ir profundizando un poquito más adelante. ¿Ya? Súper. Me gustaría complementar lo que dice la Lore, ¿cierto? Los pensamientos rumiantes, desde la psicología, son como pensamientos repetitivos, involuntarios, que muchas veces no me hacen bien, ¿ya? A mi autoestima o a cómo estoy percibiendo la realidad. Porque los pensamientos más positivos, en el fondo, no tenemos problema ahí. Pero la mayoría de esos pensamientos rumiantes puede ser que limiten la percepción y por lo tanto tu calidad de vida. Y otra cosa interesante que dice la Cata, que también se une harto con la psicología, y por eso es tan bonito como la unión entre el yoga, la psicología y las neurociencias, que es nuestro espíritu en estos webinars, es que cuando, cuando a uno le dicen, bueno, deja ese pensamiento, es como si yo Mm. les dijera ahora, no pienses en un elefante rosado, no se puede por negación. Sin embargo, sí que podemos integrar conscientemente nuevos pensamientos o atencionalmente dirigir esa conciencia mental a otros estímulos. Entonces, no vamos a hablar que vamos a sacar pensamientos porque tenemos nuestras tendencias, sí podemos hablar de integrar nuevos patrones de pensamiento. ¿Ya? O nuevos estados atencionales como cómo está mi espalda, muy básico, ¿no? Cómo están mis hombros, muy básico, pero al mismo tiempo poco realizado en lo cotidiano, ¿no? Entonces, llevar esa mente a algo consciente que sí te pueda nutrir, ya sea el contacto con el cuerpo o la percepción del cuerpo, como a otros pensamientos, por ejemplo. Vamos a ir viendo esa retroalimentación entre cuerpo, mente y emociones en el futuro. Bueno, y ahora queremos abordar un poquitito el beneficio del yoga para el bienestar cotidiano. Entonces, la Fran también les va a compartir una lectura que tiene. Es muy potente. Bueno, una de las razones por las que yo llegué al yoga, que quizá habrán intuido quienes nos vean a futuro y no nos conozcan del todo, que ambas somos profesoras de Iyengar, em, yo llegué al yoga y específicamente al Iyengar yoga porque como psicóloga ya egresada, me costaba mucho conectar conmigo, ¿no? Y ir a terapia, psicoterapia, era beneficioso, pero todavía sentía que algo faltaba, como que no terminaba de anclarme, ¿sí? Y yo estaba en un momento como bien volátil de mi vida. Y las clases de Iyengar Yoga, porque previamente fui a Kundalini, por ejemplo, pero en el momento en el que estaba la respiración a mí me ponía más ansiosa aún, ¿no? Y Iyengar ha sido muy enfático, fue muy enfático en decir y transmitir, primero tiene que venir la conquista del cuerpo, y con un cuerpo anclado, una mente como anclada, integrada con el cuerpo, desde ahí puede venir la respiración y el pranayama.
De otra forma, puede ser incluso contraproducente. Y entonces, esta herramienta del yoga y del Iyengar, a mí en particular, me ayudó a entender que a través del cuerpo, como mi primera herramienta de conocerme, podía como verme desde un lugar más realista, ¿sí? No tanto porque la mente se puede contar muchos cuentos, pero, pero cuando uno se sienta en una postura y se da cuenta que las rodillas le quedan muy arriba, la rodilla está muy arriba y necesita un soporte para ayudarse, es como ahí está uno, en esa realidad, ¿no? Y necesita una ayuda, entonces es un vehículo muy concreto para ir entrando aspectos más sutiles y te obliga a estar presente totalmente. Entonces, les quiero leer y compartir un extracto de Luz sobre la vida, también un libro de Vikaesa y Iyengar, que nos dice cómo el cuerpo es el primer vehículo y desde ahí profundizar. Entonces, él dice, el yoga nos ofrece técnicas para ser conscientes, para expandir y penetrar y para cambiar y evolucionar a fin de ser competentes en las vidas que vivimos y desarrollar sensibilidad y receptividad hacia la vida de la que todavía somos escasamente conscientes, como vamos generando capas de mayor conciencia, ¿no? Dice, empezamos a nivel del cuerpo físico, el aspecto de nosotros mismos más concreto y accesible para todos. Ahí es donde la práctica de yogasana nos permite comprender el propio cuerpo con una percepción interna todavía más grande y a través del cuerpo llegar a comprender la mente y alcanzar el alma. Qué bonito, ¿no? Sí, Precioso. sí, Sí, porque es muy finalmente real. tiene que ver un poco con un trabajo, suena extraño, pero involutivo. Y lo plantea en algunos libros también él, esta idea de involucionar se refiere a ir hacia el interior, en el fondo ir desde las capas más externas hacia las más internas, como el cuerpo físico es como la primera puerta de entrada que tenemos nosotros a nuestras emociones principalmente. Habíamos comentado en algún momento que el cuerpo físico, las emociones se expresan a través de nuestro cuerpo y cómo cuando soy capaz de tomar conciencia de esta capa tan, al parecer, externa o superficial, es también la primera puerta de acceso que yo tengo a mis emociones. Y es lo que en el yoga que llamamos Anamaya Kosha, el cuerpo físico. Y cómo a través de esa observación, desde lo más grueso, puedo ir observando acciones o cosas un poquito más sutiles. Pero me gusta mucho lo que ha pasado también en relación a la observación del cuerpo, que ha ido respaldando un poquitito también la ciencia. Mm, Inicialmente lo que decía al comienzo también, siempre se valoró el trabajo físico, el trabajo corporal o el ejercicio físico por el aporte que este tenía para el cuerpo en general, como cardiovascularmente, dijimos como músculo esquelético, produce flexibilidad, fuerza, elongación, movilidad articular, un montón de beneficios que no dejan de ser importantes. Sin embargo, la neurociencia ha ido descubriendo y ha ido validando que el ejercicio físico es mucho más importante que eso, porque produce, por ejemplo, neurogénesis, puede producir neurogénesis, que lo que quiere decir es que se producen nuevas neuronas en el cerebro, produce mayor plasticidad cerebral y además disminuye la inflamación. Y el ejercicio físico además pasa a ser un elemento fundamental de la triterapia, así le llaman. La triterapia son como tres factores importantes que se han mencionado como para la prevención de enfermedades y sobre todo la prevención de enfermedades neurodegenerativas, que son primerísimo el ejercicio físico, ¿ya? La alimentación y el desarrollo cognitivo. Y es muy bonito que haya pasado eso porque inicialmente había como una extrema valoración de lo que tenía que ver con con la cognición, con el trabajo como en relación al aprendizaje. Sin embargo, el cuerpo ha pasado a tener una importancia fundamental. mm, Ya estamos descubriendo todo lo que puede hacer por nuestro cerebro y además dijimos la conexión que tiene con nuestras emociones. La posibilidad que nos entrega, por ejemplo, el yoga es desarrollar una conciencia corporal que nos permite hacernos más sensibles y en el momento que soy capaz de observar mis sensaciones del cuerpo, puedo ser capaz de percibir qué emoción estoy sintiendo, reconocerla primero. Después de reconocer esa emoción, puedo etiquetarla, nombrarla y luego
desde un trabajo consciente a través de mi corteza prefrontal, puedo gestionar esa emoción. Pero no hay ninguna posibilidad de gestionar una emoción si es que yo no tengo primero esa capacidad de observar mi cuerpo, de percibir cómo la emoción se refleja en el cuerpo para poder nombrarla y etiquetarla primero. Entonces, por eso ha tomado como un revalor este trabajo a través del cuerpo y es algo que nosotros hacemos y desarrollamos a través de la práctica de yoga. Mm. Em, y creo que lo que decía también la otra vez tiene para mí mucho valor o diferencia la práctica de yoga a través de las asanas, por ejemplo, del trabajo corporal, físico, con un ejercicio en un gimnasio, que es lo que decía anteriormente, que finalmente cuando trabajamos en las yoga asanas, lo que hacemos es despertar la conciencia de nuestro cuerpo, la atención. Entonces el trabajo va enfocado también en generar conciencia sobre nuestro cuerpo, que es diferente simplemente a movilizar nuestro cuerpo o a hacer Ujú, un ejercicio netamente físico. ujú, Eso que les mencioné inicialmente sobre el desarrollo de nuevas neuronas en el cerebro, sobre la neuroplasticidad, eso se descubrió a través de un estudio que se hizo en el Instituto Cajal, en España, que lo hizo José Luis Trejo en el año 2019. Entonces, les comento eso porque en el fondo son cosas que con el tiempo han ido apareciendo y que la ciencia ha ido como respaldando. mm. Eso es muy bonito porque hasta hace 10 años, quizás un poquito menos, para muchas personas esto es como esoterismo, como que el yoga es esotérico, es místico, es, Ujú. pero hoy día hay cada vez más evidencia de algo muy científico relacionado con la práctica y lo que genera. Entonces creo que eso hace también que se pueda abrir a muchos más ámbitos sociales, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, lo que hablábamos un poco en relación a esto de ir capa a capa, ir primero generando conciencia corporal, a través de la conciencia corporal puedo ser mucho más sensible, pero ir observando, por ejemplo, mi respiración. Se le ha dado también un valor súper importante a la respiración. Y de hecho lo que comentas tú es muy bonito porque la ciencia ha llegado a respaldar lo que en algún momento descubrieron los yogis a través de un aprendizaje que se fue transmitiendo de maestro a discípulo durante muchos años, pero que no había ninguna manera de validar científicamente y estos estudios se empezaron a realizar recién en los años 70. Y muchos de estos estudios que les menciono son súper recientes, como este del ejercicio físico, por ejemplo. Hay otro estudio importante que se hizo el año 2017, ¿ya? Y de hecho es muy bonito porque ese estudio que lo publicó la revista Science, que es una de las revistas científicas más importantes que existe, se llama Vías Ascendentes Pranayama. O sea, ocuparon el nombre Mm, que el yoga mm, clasifica para describir el control de la respiración en su estudio. ¿Por qué? Porque lo hicieron en honor a los yogis. Literalmente fue así. claro, Entonces, le por eso me dieron como un encanta, lugar, es le precioso. dieron un lugar exactamente a todas estas cosas que habían descubierto solo a través de la percepción, del estudio personal, de esto que hablábamos inicialmente, del estar conectados con ellos mismos, unidos con ellos mismos para lograr descubrir todas estas cosas que fueron descubriendo. Bueno, y en este estudio habla sobre la respiración y dice cómo la respiración es muy importante para modular la atención, la memoria y también los estados emocionales. ¿Ya? Entonces ahí lo que plantea, que dice que el 60, más o menos el 60% de mi atención empieza a desvanecerse después de 15 minutos, de que yo estoy atenta de algo. ¿Ya? Ahí mi atención no es la misma, empieza a disminuir. Y una herramienta para fortalecer esos estados atencionales es la respiración. Y si hablamos también, o dice este estudio, que la respiración modula también de alguna manera mis emociones, es un acceso directo también a conectarme con mis emociones, ayudarme a calmarme en momentos, por ejemplo, más complicados, más difíciles. ¿Ya? En el fondo es un acceso directo, como dicen, al cerebro de alguna forma. Ujú, Entonces ese estudio es muy bonito y va conectando también mucho con lo que hacemos a través de la práctica de yoga. ujú. Donde está la respiración está el presente, dicen los yogis, ¿cierto? Y cuánta sabiduría, porque donde está la respiración está ese presente que podemos modular.
Desde la psicología se habla de que el sistema de percepción es a través del cuerpo, mente y emociones. Y esos tres aspectos se retroalimentan entre sí, ¿no? Lo vamos a profundizar en futuros webinars, pero el cuerpo influye sobre las emociones, la mente influye sobre las emociones y sobre el cuerpo y así. Entonces podemos transformar nuestros estados emocionales a través del cuerpo y viceversa, ¿no? Es muy interesante. Siempre o cada vez lo podemos hacer más y mejor en tanto tengamos conciencia de cómo este estado corporal me está también invitando a cierta emoción. Hoy día ya la mayoría sabe que si es que andamos agachados, si es que andamos cabizbajo, eso es un patrón físico que se traduce en una experiencia emocional y mental también, ¿no? El tema es cuánta atención ponemos a esto diariamente. Y a través de la práctica, bueno, esta atención se va favoreciendo, podemos decir. Claro, y la importancia de, en el fondo, tomar uno acción o decisión para generar ciertos hábitos que de cierta manera impacten en mi vida cotidiana, porque ya sabemos, por ejemplo, que el cuerpo es muy importante y lo que hablabas tú, se han hecho varios estudios también en relación a la postura corporal, cómo la postura corporal influye en nuestra manera de pensar, influye en cómo los otros piensan de nosotros mismos. La forma en la que yo me siente, por ejemplo, en una entrevista, no da lo mismo para la otra persona. La importancia de la sonrisa. Mm. Existe en el cerebro un lugar que se llama la corteza somatosensorial, que es un lugar que está así como un cintillo en la cabeza, que es donde el cerebro tiene la representación de las partes de mi cuerpo. Y entonces inicialmente lo que se pensaba es que obviamente la gente, los científicos decían, bueno, obvio que el cerebro va a tener mucho más, le va a destinar mucho más recursos neuronales a las partes más grandes de mi cuerpo, mi espalda, lugares extensos. Pero resulta que no, que el cerebro le da gran importancia a la boca, gran importancia a los ojos, gran importancia a las manos. Entonces, la importancia de la sonrisa para el cerebro es fundamental, por ejemplo. El hecho que yo sonría o no sonría no da lo mismo. El cerebro lee cosas diferentes y los recursos neuronales que le aporta el cerebro a esa zona de mi cuerpo es mucho más importante que a mis piernas, por ejemplo. Mm. Entonces, la postura corporal es importante, va a definir también o me va a ayudar de alguna manera a sentirme mejor, a pensar mejor, a tener mejores pensamientos, ¿no es cierto? Y de alguna manera también la proyección que yo, como decíamos antes, le doy a otro, ¿ya? Y la percepción que tengo sobre mí mismo. Y cómo también entonces estos recursos que son tan simples a veces pueden ayudarnos a generar ciertos grados de conciencia que en el fondo vayan cambiando algunas cosas de manera tan simple como, por ejemplo, observar mi postura corporal, Mm. observar mis gestos en la cara. Ya sé que para mi cerebro es muy importante mi cara. Si estoy con el ceño fruncido, si estoy sonriente, todas esas cosas que son tan chiquititas ya van generando como pequeños cambios, siento yo. Sí, me acordé, Cata, yo un tiempo le hice clases de yoga a mis compañeros de trabajo. Yo trabajaba en una consultora de Ujú, recursos humanos y nos dieron un espacio, entonces yo hacía clase antes de empezar el trabajo. Y Lucy, una de las practicantes, era una vez a la semana esta clase. eh, Después de un par de clases, 2 o 3 clases, me dijo, Fran, ahora me voy en el metro y me voy en el metro viendo cómo tengo mis pies, cómo tengo mi columna, y lo encontré tan, es como que tan importante como cómo llevamos también la práctica a lo cotidiano y en momentos que a lo mejor uno puede ir un poco por la red neuronal por defecto, ¿cierto? Que ya la Cata nos va a hablar de eso como en automático, o decidir invertir ese tiempo en el metro, que no puedo decir, ay, me voy en el metro, no, como a ver cómo estoy, cómo está mi respiración, cómo está mi columna, cómo están mis pies. En el fondo integro, que es lo que hablamos al inicio, en pensamiento y en cuerpo, ujú. otra frecuencia, otro patrón que nos contribuye. Me acordé de eso y claro, son cosas Sí, a sencillas. mí.
son cosas sencillas, pero que van generando cambios como Exacto, graduales, porque a veces eso. uno piensa que las cosas están en hacer cambios muy radicales y no necesariamente. Esa es la mente. Y esa es la mente, exacto. Y bueno, volvemos a lo mismo, cómo controlar de alguna manera esta mente. Me pasa lo mismo al volante cambiando mi postura. Total, gente que me dice en el supermercado, cuando llevo el carro, cuando estoy manejando. Tenemos que pensar que el cuerpo no vale lo mismo si nuestra mente, nuestro cerebro no vale lo mismo si nuestro cuerpo está achicado, los hombros están cerrados. Entonces, la importancia primero del cuerpo. Después hablamos de la importancia de la respiración. El hecho de que nosotros en la respiración es un acto involuntario, pero tenemos la posibilidad, es el único acto involuntario de nuestro cuerpo que podemos de alguna manera observar y regular. No así, por ejemplo, con nuestros latidos del corazón. Gracias a Dios. Ya, pero la respiración es un acto involuntario, pero tenemos la posibilidad a través de la observación de la respiración, de las técnicas que nos enseña, por ejemplo, el yoga a través de los pranayamas, de ir controlando y regulando la respiración. Y hablamos de la conexión que tenía la respiración con nuestras emociones, porque puede modular la respiración, perdón, modular las emociones, pero también genera estados atencionales, dijimos. Y eso es muy importante, porque si realmente yo de alguna manera estoy buscando yoga, como lo define Patanjali, que es detener o controlar las fluctuaciones mentales, entonces también necesito desarrollar mejor o aprender a desarrollar mis estados atencionales. Ya sé que la respiración es un gran aliado para eso. De hecho, también hubo otro estudio que se hizo en Harvard en el año 2017 también. Entonces decía que muchos estudios son súper recientes, donde le pusieron este título: una mente divagante es una mente infeliz. Porque lo que descubrieron ahí es que la gente que no estaba presente, o sea, ¿qué quería decir eso? Que estaban en esta red neuronal por defecto. ¿Qué significa estar en la red neuronal por defecto? Significa que la mente tiene lo que decíamos inicialmente, esta capacidad de volar, de ir, de ser muy dispersa, muy volátil, muy cambiante, muy movible, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros estamos constantemente en ese pensamiento eterno, estamos en la red neuronal por defecto. Eso es algo que es natural en nuestro cerebro. Sin embargo, cada vez que estamos en esta red neuronal por defecto, que es como estar en un piloto automático, dejamos de mantenernos presentes y dejamos de registrar nuestra historia cuando estamos en esos estados de literalmente ensoñación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es como un estado de ensoñación. Yo estoy haciendo algo, pero realmente estoy en otro lugar porque estoy pensando otra cosa. El hecho de que yo aprenda a desarrollar, como demostró este estudio, a desarrollar mis estados atencionales como un hábito, aprender, intentar estar presente en lo que yo hago, va a hacer que entonces mi memoria funcione mejor y va a hacer además que yo sea más plena, más feliz. Lo dice literalmente el estudio. Las personas que divagan son más infelices. El estado de felicidad tiene que ver con estar presente, tiene que ver con estar conectado, conectada con lo que soy, en lo que estoy, con lo que estoy haciendo. A veces no son grandes cosas, pero lo que estoy haciendo es lo que estoy haciendo y en eso estoy. Y mantenerme presente va a generar también un estado de bienestar en mí, una sensación de estado de bienestar. ¿Sí? Yo creo que gran parte de las tengo la sensación, bueno, la Fran ahí puede explayarse un poquito más como psicóloga, pero de estas ansiedades que hay ahora, o muchos estados de ansiedad, se deben, por ejemplo, por todo el tema de las redes sociales y que hay mucha imagen, mucha cosa por ver, mucho estar allá, mucho mirar. Lo que hablábamos también en algún momento, este tema muchas veces de buscar inmediatez y de estar constantemente pensando, pensando, cambiando, mirando, y cómo estar en el presente nos puede ayudar a mejorar un poquitito esas sensaciones a veces de insatisfacción o de ansiedad. Sí, totalmente. La Lore dice, por eso ayuda a las manualidades, tocar música, te mantienes en el presente. Sí, efectivamente. Esta inmediatez que puede estar dada por las redes sociales o porque te compras algo y lo pides y te llega a la media hora, a la hora, es todo muy inmediato, ¿no? Es como te pasa algo y, ay, en lugar como de
de quedarnos en eso que nos está pasando, estamos con una tendencia generalizada a evadir un poco eso que puede doler o que puede incomodar, y suplirlo por experiencias a corto plazo que nos den, que nos active la dopamina. ¿Ya? Esto lo explica en su libro Marian Rojas Estapé, en su último libro que se llama Recupera tu mente, se me olvidó el nombre en este momento. Ya se los voy a decir, pero en el fondo es como salirnos de lo que estamos y ocupar un estímulo, una sensación que que nos saque de nosotras mismas, de nosotros mismos, y rehuimos esa molestia, esa incomodidad que es necesaria sentir para poder actuar en nuestra vida. El problema de esto es que nos vamos desconectando, en que vamos generando como estímulo dopaminérgico en el que estamos como estimulando el placer, el placer, el placer a corto plazo, y nos saca de la necesidad de resolver problemas, de tomar decisiones, como de vivir nuestra vida, ¿no? Como de hacernos cargo de nuestra vida. Entonces es peligroso el juego y es muy importante tener rutinas que nos conecten con nosotros mismos. Y ahí la Marian Rojas no me voy a explayar, pero efectivamente habla de tocar un instrumento, de manualidades, de práctica de respiración o de lo que sea que a ti te trae al contacto contigo. El libro se llama Recupera tu mente, reconquista tu vida. Gracias. ¿Sí, no? Ese es. Sí, ese es el último libro de Marian Rojas. Sí, sí. Bien. ¿Pasamos como algo a la práctica, Cata? ¿O te gustaría decir algo más? No, me parece bien, pasemos a la práctica. Súper. Queríamos hoy día hacer un movimiento muy cortito de conexión con el cuerpo, y una respiración sencilla, como para que se queden con estas dos acciones, a ver si es que lo quieren integrar en su día a día y son útiles estando sentados o estando de pie. Uno cuando hace pausas, otra cosa que ahí ya nos vamos a meter otro tema, pero voy a dejar así como con gustito a que quieran seguir viendo los webinars. Marian Rojas habla harto, y hoy día, bueno, los neurocientistas, de la importancia de la corteza prefrontal. ¿Ya? Está el cerebro más primitivo, está por acá atrás, y el que reacciona primero ante los estímulos emocionales. Sin embargo, la posibilidad de gestionar esa emoción está dada, entre otras cosas, por la corteza prefrontal. Pero esta corteza prefrontal se desgasta. Entonces, si yo estoy en un constante nivel de cortisol alto, la corteza prefrontal se va a desgastar y ya no va a funcionar. Es como cuando son las 7 de la tarde, estoy hasta acá de lo que sea, llegué del taco, llegué a mi casa y mi hijo me dice algo y ya la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Es como que mi corteza prefrontal ya no está apta. Entonces necesitamos reenergizarnos, necesitamos que esta corteza prefrontal descanse, ¿sí? Y para eso, ciertas pausas, no tiene que ser que te vas 2 horas a un paseo, no, irreal en nuestra vida cotidiana, pero pausas de 5 minutos, por ejemplo, al iniciar el día, a mediodía, estando en el computador entre una reunión y otra, como renovar esa energía. Y eso es lo que nos gustaría como dejar esta pequeña pauta hoy. Ustedes también pueden buscar las suyas, sobre todo si practican yoga, pero sentado, ¿cierto? En la silla, ubiquen sus pies al ancho de cadera, eleven la columna. Voy a yo ponerme un poquitito más atrás para verme, sobre todo en la parte de los brazos. Y lo que vamos a hacer va a ser extender los brazos a la altura de los hombros. Mira que la palma de mano se vean entre sí y extiende los codos al máximo. Baja tus hombros, extiende los codos. Siente cómo va tomando fuerza, esos brazos van fortaleciéndose. Entrelaza los dedos de las manos, lleva la palma de manos hacia el frente y vuelve a sentir los codos súper extendidos y los hombros bajando, alejándose de tu cuello.
Al exhalar, lleva los brazos hacia el cielo, manteniendo la extensión de los codos, manteniendo largos los brazos y sostén desde ahí, sintiendo que puedes bajar los hombros o tratando de que el cuello no se tense y respirando. Inhala, exhala por la nariz. Mantén la extensión de los codos de los brazos, alárgate, 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 baja, cambia el entrelazado de las manos, ¿cierto? Si es que el dedo izquierdo pequeño estaba abajo, ahora es el derecho el que va por debajo. Vuelve a extender, siente la palma de tu mano extenderse, muchas veces con el computador las manos se nos comprimen un poquito, baja los hombros, extiende los codos y vuelve arriba, sintiendo que tu cadera está bien sentada en el asiento y que te alargas en la columna, en los brazos, tratando de que el cuello no se tense, sino que son los brazos los que generan la acción. Baja los brazos, lleva las manos a los muslos, quédate ahí sintiendo por un momento la acción que has generado y cómo ha repercutido en tu cuerpo. Puedes observar a lo mejor tus manos, tus brazos vibrantes o no, alguna tensión que haya podido ceder. Observa qué ha cambiado o cómo se siente después de esta experiencia. Y ahora vamos a intencionar una respiración en la que vamos a inhalar por la nariz, vamos a retener por 3 segundos y luego vamos a exhalar un poquito más largo de lo que inhalamos. Entonces, exhala por la nariz y ahora inhala naturalmente. Retén, 1, 2, 3. Exhala un poquito más largo hasta que todo el aire haya salido del cuerpo. Retén unos momentos y ahora vuelve a inhalar natural. Retenemos 1, 2, 3. Intención alargar un poquito esa respiración al exhalar. 2 ciclos más a tu ritmo. Inhala. Retén el aire por 3 segundos. Vuelve a exhalar. Si es que se tensa mucho esa respiración consciente, puedes respirar normalmente y luego volver a intencionar esa inhalación. Sostener, retener por un par de segundos y exhalar. Bien. Cuando alargamos la exhalación, en general, empezamos a activar el sistema nervioso parasimpático. Eso también lo vamos a profundizar un poco más en el próximo webinar, que el tema 2 tiene que ver justamente con el manejo del estrés en la vida cotidiana. ¿Ya? Pero como para tener una noción, esta respiración es cuando sientas que estás un poquito como estresado o como sobre revolucionado, esto te debería bajar activando tu sistema nervioso parasimpático. Bueno, yo creo que la invitación es un poco a buscar estos estados de conexión con el, como decía la Fran, con nuestro sistema parasimpático. Ya vamos a profundizar justo el próximo webinar, tiene que ver con el manejo del estrés y vamos a aprender un poco la importancia o cómo el sistema parasimpático va regulando nuestro sistema simpático que a veces está súper fortalecido a diferencia del sistema parasimpático. Y creo que es importante que cada una vaya buscando de alguna manera sus medios, sus herramientas que les faciliten encontrar, como dice la Fran, estos lugares de conexión con uno mismo, de desarrollo a través de la conciencia corporal, de observación de la respiración y en el fondo para ir desarrollando mejor estos estados atencionales y como decía este estudio, la importancia de cuando estamos presentes, que estamos en el lugar donde tenemos que estar y en el fondo nos va a servir para sentirnos mejor, para tener una vida más plena y sentirnos más felices finalmente. Sí, la invitación un poco es para quien practica y o no practica yoga, es cómo llevamos ese aprendizaje a lo cotidiano, ¿cierto? Cómo a través de pequeñas prácticas podemos ir integrando una rutina más sustentable, de mayor bienestar
y por lo tanto más feliz, más presente también. Esa es la intención de los 4 webinars, que ya nos quedan 3. Espero que les haya sido de interés, de beneficio para ustedes, quienes los vean grabado también. Y recordarles, bueno, que la Cata da clases de yoga virtuales y presenciales, y también va a estar impartiendo algunos cursos justamente para profundizar en aspectos de la neurociencia muy actualizados. La Cata es súper estudiosa y está preparando unos cursos buenísimos. Y yo Bueno, y personalmente, perdón, dale, eso, dale. cuéntalo, no, dale, que ya como me hiciste toda la presentación a mí, gracias, Fran. Bueno, Sí, la Fran, yo contarle que también hace sus cursos, tiene su sala de yoga ahí en Paine, una sala muy bonita que armó hace poquito y que además de hacer algunas como terapias personalizadas, ¿no es cierto?, de psicología, también ella se ha especializado mucho en lo que tiene que ver con la maternidad y el bienestar. ujú, Así que también pueden ahí contactarse con ella si les interesa. Y comentarles que todo lo que grabamos en este webinar va a quedar subido a los YouTube de la Fran y a mi YouTube. Así que después los vamos a compartir ahí también, en esa plataforma. Ah, y recordarles que el próximo webinar que tenemos es el 18 de junio y que ahí la temática va a ser estrategias prácticas para el manejo del estrés. Así que les vamos a ir recordando, pero si se animan para esperarlos ese día. súper. Muchas gracias a todas quienes nos vieron en vivo. Vamos ahora a cerrar este espacio y a quedarnos con las preguntas de quienes quieran hacer preguntas más personalizadas por estar aquí en vivo. Y al resto grabado, mucho gusto y los esperamos en el segundo webinar en un mes más. Nos Chao, chao. vemos. Chau.